Bueno, seguimos con el tema del texto de Inés Dussel sobre currículum. Hablábamos del ejemplo del libro gordo de Petete. Decíamos que era gordo, era el libro de Petete, por esta tira televisiva conocida, infantil. Gordo era por su extensión y estamos relacionando a lo extenso en función del control de las actividades individuales como ejemplo. Entonces, sin irnos demasiado por las ramas, acá ya tenemos algunos elementos que dan cuenta de cómo la categoría de currículum puede hacer un análisis de lo que sucede en, en determinada época con respecto a lo que plantea los documentos curriculares o las propuestas estatales para, para cada escuela. Por ejemplo, en el texto de Inés Dulce vamos a ver que va a hablar un poco con respecto a, a la incorporación de la tecnología o a la incorporación de proyectos institucionales para que los alumnos desarrollen algunas habilidades, algunas prácticas de manera más integral. Pero bueno, un ejemplo que a mí me gusta dar y que voy a traer una y otra vez es la polémica que genera la incorporación de la educación sexual integral. Por favor, en todo caso, si ustedes quieren expresarse en función de esto o algún otro tema, lo pueden hacer en los foros de intercambio. ¿Sí? Yo propongo una consigna, pero por favor siéntanse libres de, de- de volcar allí sus ideas y sus opiniones. Así también se arma algún debate. Yo a través de las consignas planteo la obligatoriedad más que nada para mantener eh, una agenda de trabajo y reflejar de alguna manera la actividad estudiantil, pero las consignas no son cerradas, ustedes pueden plantearlas de manera que a ustedes les parezca y si podemos complementarlo con los textos de lectura, bienvenido sea. Pero bueno, por supuesto pueden volcar su opinión también allí. Em, la educación sexual integral se puede hacer una lectura de este proyecto, de esta ley, eh, a partir del concepto de currículum. ¿Qué sucede aquí? Bueno, la idea de currículum, por ejemplo, se refleja de diferentes maneras, como decíamos, como dice el texto de Ines Dussel, em, y podemos hacer un análisis con respecto a los efectos de la educación sexual integral en las instituciones educativas y en la sociedad también, por supuesto. Y me refiero a la sociedad, en este caso pongo el ejemplo de educación sexual integral porque, bueno, a ojos vista de cualquier lector o eh, cualquier persona interesada por lo que sucede en educación, sabemos que la educación sexual integral ha generado gran polémica a nivel social y han habido algunas expresiones de padres que se manifiestan en contra de que sus hijos, hijas, reciban esa enseñanza. Bueno, en algún sentido también es una proyección que llevan adelante, eh, me parece que no son manifestaciones espontáneas por parte de los padres, sino en función de instituciones a las cuales ellos pertenecen, que no tienen que ver con la enseñanza, básicamente, o que sí, indirectamente, digamos, de alguna manera. Pero bueno, la educación sexual integral plantea una polémica muy importante que desde el currículum podemos leerla de alguna manera. Por ejemplo, tenemos la Ley de Educación Sexual Integral que yo la voy a publicar en el campus para que ustedes puedan acceder a la letra y vamos a poder hacer una lectura sobre esto. De hecho, me interesa plantearlo como actividad en el foro para poder hacer esta lectura desde el concepto de currículum y poder plantear algunas ideas con respecto a esto
por ahí junto a la Ley de Educación Sexual Integral, les propongo que veamos algunas estadísticas que se plantean en función de esto a partir de algunos estudios. Pero bueno, lo que tenemos es que l- hay una cierta cantidad de docentes que tienen que formarse en función de la educación sexual integral porque es una mirada novedosa con respecto a la sexualidad, em, y que hay adultos que están ejerciendo la docencia, que se han formado desde otro paradigma, y los documentos curriculares que surgen a partir de la educación sexual integral plantean esta diferencia de paradigmas, ¿sí? El paradigma biologicista y el paradigma de la integralidad son estos planteos diferentes, y desde el concepto de currículum podemos hacer una mirada con respecto a los efectos que esto tiene en las instituciones. Bueno, en principio, ¿qué formación extra, qué capacitación extra tienen que hacer los docentes, las docentes, para poder llevar adelante la enseñanza de la educación sexual de manera integral? ¿Qué implica la integralidad? ¿Qué es lo que plantea la ley y cómo se lleva a cabo en las escuelas? ¿Qué alcances tiene dentro de la institución y dentro del aprendizaje de los estudiantes? ¿O qué se plantea, qué se propone? ¿Quiénes son los docentes que tienen que hacer este abordaje? Bueno, hago algunos cortes porque se acercan pequeños alienígenas a hacer ruido, entonces los echo. Pero bueno, ahí se fue uno. Em, 2 añitos tiene. Bueno, entonces lo que les decía es que estos documentos que nosotros tomamos la educación sexual integral por la polémica que genera, muy interesante para la educación, para la didáctica, eh, podemos hacer una lectura desde los conceptos que surgen del concepto de currículum, ¿no? Ahí en el texto de Inés Dussel plantea esta cuestión del currículum oculto, del currículum real, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la diferencia de lo que plantea la ley, que vendría a ser el currículum explícito, digamos, no me acuerdo bien cómo se plantea en